correspondiente a la presente semana. En esta semana deberemos desarrollar dos actividades, una consistente en un foro de discusión y en una actividad práctica. Referente al foro de discusión, este se debe realizar de la misma manera en que ustedes realizaron el foro anterior, es decir, desarrollar el debate y además también, ¿cierto?, hacer una discusión con al menos dos de sus compañeros. Vamos a ver en dónde están ubicadas estas dos actividades. Bajamos, ¿cierto?, y vamos a encontrar las actividades sumativas. Vamos a hacer clic en esa carpeta y vamos a ir antes que todo al foro de discusión. El foro de discusión se encuentra en la carpeta de foros, unidad 2, y vamos a ver automáticamente la pauta correspondiente al foro, a este foro de la semana 6. Dice acá, foro de discusión, lealtad y ética. Dice, hay un breve caso, dice, Diana está postulando un cargo en el Poder Judicial, ella tiene experiencia y currículo suficiente por lo que avanza en el proceso hasta el proceso de entrevista con el superior directo. La entrevista va así. Jefatura, le haré una consulta. ¿Qué haría usted si en el ejercicio de su labor descubre que su jefe directo está faltando a la ética y a la probidad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que usted descubre que su jefe llega drogado a trabajar? ¿Lo denunciaría? ¿Cubriría su falta por lealtad? ¿O simplemente se alejaría de la situación sin decir ni hacer nada? Eso hay que responderlo de manera argumentada. Para ello les sugiero que revisen el cuaderno de apuntes, en el cual ustedes van a poder encontrar algunos aspectos esenciales sobre la ética profesional, ¿no? La forma de acceder al foro es la misma, ¿cierto? Deben hacer clic donde dice para responder, dar clic aquí. Voy a ir rápidamente, voy a volver, ¿cierto?, a mostrarles la actividad práctica. Eso me interesa poder explicárselos bien para que no queden dudas. La tarea práctica de esta semana se encuentra en la carpeta Tareas Prácticas Unidad 2. Vamos a ingresar a esa carpeta y vamos a descubrir de qué están, ¿cierto?, precisamente las tareas anteriores, y vamos a bajar hasta llegar a la pauta de esta semana. Dice actividad práctica unidad 2, semana 6. Dice, a continuación te invitamos a ser parte del diseño de un proceso de selección para un cargo específico, ya sea su cargo actual o de algún conocido. ¿Qué es lo que deben hacer en esta actividad práctica? Vamos a ponernos en el caso de que ustedes deben contratar a un profesional de la carrera que ustedes estudian. Es decir, si estudian técnico en enfermería o estudian técnico en minería, deben hacer el caso de que ustedes van a contratar a un técnico en enfermería, por ejemplo. Y a partir de ello, desarrollar lo siguiente: identificar el cargo a seleccionar, identificar y explicar cuál es la cultura de la empresa, los valores institucionales y las posibilidades de desarrollo que ofrece la empresa, hacer una lista de competencias necesarias o requisitos, ¿cierto?, que debe poseer el postulante al cargo, tales como conocimiento, habilidades y actitudes, y además diseñar un proceso que conste al menos de 5 etapas en cuanto al proceso de selección, es decir, cómo se va a contratar a esa persona. Les voy a poner un ejemplo muy breve y sencillo. Por ejemplo, imaginémonos de que ustedes estudian asistente en párvulos, ¿no? Ustedes tendrán que hacerlo, insisto, con la carrera que ustedes estudian. Imaginemos de que ustedes van a contratar a un asistente en párvulos. Entonces lo que deben hacer en una hoja de Word, ¿cierto?, es lo siguiente: definir el cargo, en este caso asistente en párvulos, y hacer una breve introducción. Por ejemplo, acá yo coloqué una breve introducción. Dice, este profesional deberá apoyar las labores de la profesional en párvulos, trabajando directamente con los niños y apoderados desempeñando labores técnicas. La idea es que ustedes obviamente puedan desarrollar mucho más de lo que yo tengo acá. Yo acá puse solamente una idea para que me sigan en qué consiste el trabajo, pero se supone que esto debe ser un poquito más largo en función de describir qué es lo que es el cargo que ustedes, en este caso, su puesto, debiesen contratar, ¿no? Eso es lo que deben hacer primero. Eso es parte de la pauta, ¿no? Definir el cargo y hacer una breve descripción del cargo, el perfil. La segunda parte, que tiene que ver con la descripción de la cultura, valores y posibilidades de desarrollo que ofrece su empresa, ustedes deben definir, por ejemplo,
cuál es su empresa o cuál es la empresa en la cual ustedes van a contratar a ese profesional, ¿no? Acá yo puse un caso ficticio, por supuesto, y ustedes deberán crear ciertamente algo relacionado con su carrera. Dice Jardín Infantil Monteverde, ¿no? O sea, ustedes van a hacerse parte para la contratación de un asistente en párvulo para este jardín. Dice, cultura. ¿Qué es lo que es la cultura? Es básicamente lo que define, en términos valóricos, a esa organización o empresa. Tiene que ver con el sistema de creencias, con el sistema de valores que esa empresa propende para desarrollarla en su organización. En este caso, por ejemplo, yo puse acá, nuestra organización valora la creatividad, la capacidad de innovar y el trabajo en equipo en todos los procesos. Eso ustedes deberán investigar, ¿cierto? ¿Cómo son las empresas que se relacionan con el área que ustedes estudian? Los valores tienen que ver básicamente no solamente con actitudes, sino que también con valores éticos o morales que esta organización va a propender. Por ejemplo, proactividad, liderazgo, innovación, ética. ¿Y qué es lo que ofrecería mi empresa en este caso para contratar a este asistente en párvulo? ¿O qué yo le podría ofrecer, ¿cierto?, a esta asistente en párvulo o a esta postulante? Dice, posibilidad de perfeccionamiento. Es decir, de que pueda seguir desarrollándose, pueda seguir obteniendo más y mejores competencias para seguir progresando dentro de la empresa. Mejoras salariales por meta, ¿no? Esas son, al menos yo establecí esas dos. Se supone que esto debe ir mucho más desarrollado. Bueno, ese es el segundo punto. ¿Se fijan? Después yo tengo que explicar, luego de explicar bien el perfil del profesional, la cultura, valores y posibilidad de desarrollo, debo explicar esto. ¿Cuáles son los requisitos en términos de competencia que yo le solicitaría al asistente en párvulo, ¿no? En términos de conocimiento, habilidades y actitudes? Es decir, ¿qué conocimiento yo les voy a requerir o les voy a solicitar que posean para contratarla? ¿Qué habilidades yo les voy a solicitar para contratarla? ¿Qué tipo de actitudes, cierto, les voy a solicitar para contratarla? Insisto, ustedes, esto no es nada más que un ejemplo. Ustedes deberán hacer esto mismo con la carrera que ustedes estudian actualmente en AYEP, ¿no? Si estudian técnico en enfermería, lo hacen en base a esa carrera. Si estudian técnico en minería o en técnico en administración, deberán apuntar a hacer esta actividad usando la carrera que actualmente estudian. Entonces, por ejemplo, para el asistente en párvulo que yo quiero contratar, en términos de conocimiento, les voy a pedir que como requisito deben tener fundamentos teóricos sobre expresión musical, teatral, motricidad. Habilidades, elaboración de recursos didácticos. Actitudes, ética, relaciones interpersonales, trabajo bajo presión y empatía. Se supone que cada una de estas competencias debe tener un motivo o una razón. Es decir, dentro de las actitudes, yo no puedo contratar un asistente en párvulo que tenga malas relaciones interpersonales. En ese sentido, cada profesión o cada carrera tiene una serie de requisitos a partir de los conocimientos, los procedimientos y actitudes que debe poseer el profesional a contratar. Y finalmente, ustedes deben diseñar el proceso de selección. ¿Qué es lo que es eso? Les insisto en que puedan leer ustedes el cuaderno de apuntes. En los últimos capítulos hay un capítulo afín a esto. Ustedes deben explicar cómo van a contratar a ese asistente en párvulo. ¿Cuáles van a ser las etapas desde el ingreso de los antecedentes, es decir, la recepción de los currículums, por ejemplo, hasta la decisión de contratación o no contratación? Y puede ser algo como esto. Por ejemplo, no sé, para contratar a un asistente en párvulo, a este asistente en párvulo yo voy a citarla a una reunión, a una entrevista inicial, que va a consistir en X cosas, ¿no? Voy a hacer, ¿cierto? O posteriormente en una etapa 2, ¿cierto? Voy a hacer una entrevista psicológica a cargo de un psicólogo. Después pruebas psicotécnicas. Después una entrevista con la directora, ¿no? En donde van a quedar unas 3 personas o 3 postulantes. Y después en la etapa final, ¿cierto? La decisión del proceso en el cual finalmente se firma el contrato. Se supone que, insisto en ello, para finalizar, 1. Deben hacer esta actividad con la carrera que ustedes estudian. 2. Esto no es nada más que un ejemplo.
deben desarrollar y explicar en palabras mucho más extendidas cada uno de los puntos que les acabo de mostrar. Esto no es nada más que un ejemplo, pero espero de que haya sido útil para que ustedes puedan efectuar con precisión cada uno de los puntos y darles como una mayor comprensión acerca de lo que tienen que hacer para esta semana. Espero de que les haya sido de utilidad este tutorial. Muchas gracias.